Hermanos, el día de hoy vamos a compartir en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versos 6 al 11. Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11. El tema es la ascensión, la ascensión. Como saben, en el Ministerio de Jóvenes venimos compartiendo Marcos, y ayer nos tocó el capítulo 6 de Marcos, versos del 1 al 29, realmente un tiempo muy lindo, que pudimos quedarnos un buen rato hablando acerca de la palabra de Dios. Y veíamos cómo Jesús de Nazaret, al regresar a su pueblo lo identificó de él su naturaleza humana, mas no pudo identificar su naturaleza de Dios. Vimos también cómo enviaba a los discípulos, cómo los discípulos hicieron milagros y trajeron sanación. Y finalmente vimos que la muerte del Bautista, que se narra en ese momento en el Evangelio de Marcos, era un pasaje que anunciaba la muerte de Jesús. Pero Jesús ha muerto y Jesús ha resucitado. Y hoy día lo que nos toca ver en Hechos 1, 6, 11 es precisamente la ascensión. Vamos a leer de la Biblia textual a partir del verso 6 hasta el verso 11. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto fue alzado, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas, y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. El domingo pasado también vimos que los discípulos inclusive esperaban la restauración del reino de Israel. Compartimos eso y decíamos, los discípulos lo que tenían en mente era un reino terrenal y creían que Jesús iba a restaurar el reino de Israel. El pueblo judío, como dijimos entonces, esperaba que el Mesías restaurara los días de David y Salomón, días en los que Israel había alcanzado su máximo esplendor. Siempre me he referido a esta porción de la historia de Israel como la época de oro de Israel, porque David expandió los límites hasta donde más ha podido Israel tener como límites alguna vez, y Salomón embelleció el reino. Por lo tanto, a este periodo se le conoce como la época de oro de Israel. Pues bien, los discípulos creían que Jesús, cuando se hablaba de la restauración del reino, restauraría el poder de Israel, lo volvería a un centro político, y pensaban que de eso se trataba lo que él estaba anunciando. De eso habla el verso 6 del pasaje que compartimos hoy. No solo esperaban un Israel libre del dominio romano, sino que también esperaban que fuera una potencia mundial. Notemos entonces que aún los más cercanos seguidores de Jesús, sus discípulos, necesitan entender qué cosa, el propósito del Mesías, y necesitan interiorizar la naturaleza del reino de Dios. Y esa es la idea central de este mensaje. Porque así como los discípulos en el siglo I necesitan interiorizar el propósito del Mesías y necesitan interiorizar la naturaleza del reino de Dios, así también nosotros hoy en día necesitamos interiorizar ambas cosas. Y vamos a verlo a partir de este pasaje, lo que la Escritura nos habla acerca del Mesías y de lo que nos habla acerca del reino de Dios. Notemos que Jesús nos recuerda que solo Dios sabe cuándo va a concluir su plan. Es decir, cuando a él le preguntan cuándo será el final de los tiempos,
Él dice que solo el Padre conoce ese día. Es decir, solo Dios sabe cuándo se va a cumplir el plan de salvación, que finalmente es todo lo que la palabra de Dios relata. Dios tiene un plan de salvación y Él es soberano en su cumplimiento. Dios tiene un plan de salvación y Él es soberano en su cumplimiento. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque contigo, que eres el Dios encarnado, Señor, se ha acercado también tu reino. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra necesitamos entender más acerca del reino de Dios. Gracias también por el regalo precioso de la salvación, Señor. Por ese proceso que vivimos de santificación, Señor, y que algún día concluirá en aquel día en el que todos los que te han seguido, Señor, con cuerpos glorificados, podrán verte cara a cara. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el sacrificio precioso en la cruz. Te pedimos que pongas en nosotros la sabiduría que viene de lo alto para entender el mensaje de hoy, Señor. Y que seamos capaces no solo de guardarlo, no solo de comprenderlo, sino que fundamentalmente de vivirlo, Señor. Porque tú demandas de nosotros que seamos hacedores de tu palabra. Y te damos gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, para nosotros es más que suficiente saber que Dios tiene un plan para su reino y que su voluntad es de gracia y bondad. Realmente es más que suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos, ¿por qué? Y lo decíamos con los niños de Pamplona ayer. Somos salvos por misericordia. Es decir, la gracia de Dios, el amor de Dios derramado sobre nosotros, corresponde a su potestad, a su voluntad. Nosotros no merecíamos ese amor. Y es ese amor inmerecido el que ha hecho que nosotros tengamos una relación personal con Él. Entonces realmente nos basta, como dice la palabra, su gracia. Bástate mi gracia, le responde Pablo. Bástate mi gracia. Y nos basta también su bondad, que es manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, si tuviéramos la oportunidad de empezar a subir uno a uno a este púlpito, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cada uno de nosotros tendría algo de que agradecerle al Señor. Algo importante que su palabra ha hecho o ha transformado en nuestra vida. Y no solo en la nuestra, sino también en la de nuestras familias. No nos toca a nosotros especular acerca del día y la hora. No nos vamos a desviar por ahí. No nos toca especular acerca del día y la hora. Podemos descansar en que Dios perfectamente sabe cuál es ese día y esa hora. Y que hasta entonces a nosotros lo que nos corresponde es velar y orar. Velar y orar. Eso es lo que nos toca del anuncio de aquel día. El Señor en su soberanía sabe cuándo es ese día, sabe cuándo es esa hora. Y yo descanso en la sabiduría de Dios. Descansamos en la sabiduría de Dios. Y reconocemos que lo que nos toca como pueblo de Dios es velar y orar. Y velar está referido a guardar su palabra, a vivir su palabra. Y orar, a mantenernos en perfecta comunicación con Él, porque sabemos que no hay justo ni a uno, y que aún cuando nuestro propósito es no fallarle, le fallamos al Señor. Y la oración nos permite acercarnos a Él para que en su rol de intercesor, permanentemente delante del trono celestial, esté bendiciendo a cada uno de nosotros y continúe ese proceso de santificación hasta que llegue el glorioso día que está anunciado. Jesús al respecto es muy claro en el verso 7. No os toca a vosotros, dice él, saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, cuando pretendemos especular, decimos, ok, hay cosas muy claras en la Biblia de
de que nos hablan cuándo se empezará a desatar todo lo que está anunciado en el último libro de la Escritura. Pero no nos corresponde a nosotros especular. Sabemos, por ejemplo, que la palabra tiene que llegar a todos. Y yo recuerdo que en este último retiro, porque cuando hablamos de eso decimos, mira, la palabra ya está en internet, la palabra ha sido traducida a todos los idiomas, prácticamente usamos esa frase, y decimos, y ya está en multitud de medios, y la gente puede acceder a la palabra de Dios, entonces ya es el tiempo. No voy a tomar la licencia de citar a Rubí, mi hermana que oraba en el retiro, y decía, Señor, hay pueblos no alcanzados. Los hermanos que están aquí trabajan en eso, en traducir la palabra a los pueblos no alcanzados. Entonces vemos como una misión muy corta, creyendo que la palabra ya está tocando a todos. Todavía no alcanza a todos. Todavía hay gente que no puede leer la palabra en su idioma, y hay gente que aún cuando está escrita en su idioma no podía leerla. Alguien va a tener que ir a compartírsela. Y eso habla del inicio del tiempo de dolores. Y vemos también que hay claras señales de la gran apostasía, es decir, de hombres que dicen amar a Dios, pero predican una cosa diferente. Pero no es aún el tiempo de la gran apostasía. Y entonces, escuchemos la palabra de Jesús diciendo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Lo que le corresponde a la iglesia es seguir proclamando el Evangelio, seguir llevando la palabra ahí donde se necesita, seguir siendo fieles a la sana doctrina, seguir instruyendo, seguir dando testimonio, como veremos más adelante. Dicho esto, Jesús abre una nueva gran enseñanza. Dice, después de haber hablado de que no nos toca a nosotros especular acerca de ese día, él abre una nueva enseñanza y dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Lo explica haciendo un orden. Vimos la elección de Matías en Hechos 1, que ayer compartíamos también con los jóvenes eso. En Hechos 1 vimos la elección de Matías conforme a los procedimientos vigentes. ¿Por qué? Porque no se ha producido aún la efusión del Espíritu Santo. ¿Cuándo se produce la efusión del Espíritu Santo? En el capítulo siguiente, cuando se produce Pentecostés. Este es el tiempo que está hablando el Señor, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿para qué nos califica ese poder que recibiremos cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo? Porque el concepto que tenemos de poder nosotros los hombres es diferente del concepto de poder que tiene Dios. Y digo, ¿para qué nos califica ese poder? Y vamos a ver un poco eso. Inmediatamente la palabra dice que recibiremos poder, ¿y qué cosa? Y me seréis testigos. Y hay una palabra en griego que siempre yo cito, es martirio. La palabra que se traduce como testigo es martirio. Y también es una palabra de la que proviene la palabra mártir. Y eso significa que seremos testigos del Señor, inclusive con nuestra propia vida. ¿Qué es un testigo? Sería la pregunta esta tarde ya. Un testigo es una persona que puede afirmar un hecho porque lo que afirma él lo ha visto y lo ha escuchado. Y esto sirve para muchas cosas. Saber qué es un testigo. Testigo es alguien que ha presenciado un hecho, como dicen en mi tierra, con sus propios ojitos, y lo ha oído con sus propios oíditos, para hablarlo con cariño.
Todo lo que viene, me han dicho, me han contado, o me han enseñado, puede ser enseñanza, puede ser cuento, puede ser chisme. Uno es testigo cuando lo que afirma lo ha visto y escuchado. Amén. Oído. Los discípulos de Jesús han sido ¿qué? Testigos de su ministerio. Los discípulos de Jesús efectivamente han sido testigos de su ministerio. Y ese consejo apostólico de esos 12, incluido Matías, cumple lo que dice Pedro en Hechos 1. Han sido testigos. ¿Desde cuándo? Desde cuando lo llamó después del bautismo de Juan el Bautista. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús ha muerto e inclusive lo han visto ascender a los cielos. Ellos han escuchado cada uno las enseñanzas de el Maestro. Jesús es el Maestro. Han escuchado esas enseñanzas de Él y han visto los milagros que ha realizado el Hijo del Hombre. Ellos han presenciado su vida de obediencia a la voluntad del Padre hasta aceptar muerte y muerte de cruz. Ellos son los testigos de su resurrección. Ellos han visto la tumba vacía y Jesús resucitado ha caminado con ellos por espacio de 40 días. Ellos son los llamados a llevar las buenas nuevas en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe en parte cómo llevar esa tarea. Ese es el valor histórico del libro de Hechos. Recuerden, la primera parte de Hechos habla casi el personaje central es Pedro y la segunda parte el personaje central es Pablo. Por lo que podemos afirmar entonces que, a ver, lo que vieron y escucharon los calificó para ser testigos. Lo que vieron y escucharon los calificó ¿para qué? Para ser testigos. Pero el poder del Espíritu Santo los capacitó para hacer esa obra. Qué importante. Cuando el Señor dice que vendrá poder sobre nosotros, ese poder nos capacita ¿para qué? Para anunciar las buenas nuevas. Nos capacita para dar testimonio. Por eso decía, si hoy llamáramos a este púlpito, cada uno podría decir lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo amo que cuando alguien sube a dar un testimonio, diga lo bueno que ha hecho en su vida. A veces decimos, damos testimonio y subimos al púlpito y lo que hacemos es un relato de pecados. ¿No? Dar testimonio no es relatar lo que el viejo hombre hacía. Dar testimonio es decir, el Señor me ha transformado en esto. Lo que vieron y escucharon los calificó para ser testigos, pero el poder del Espíritu Santo los capacitó para hacer esa obra. Es el bautismo del Espíritu Santo el que nos capacita para la obra. Es el bautismo del Espíritu Santo el que nos capacita para la obra. ¿Cuándo se produce ese bautismo? Cuando rendimos nuestra vida a Jesús y lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La palabra dice que recibimos ¿en qué? En arras el Espíritu de Dios. Y a partir de Él está morando en nosotros y capacitándonos ¿para qué? Para toda buena obra. Y entonces ¿Él qué hace? Nos recuerda, nos enseña, nos guía, nos redarguye. Es el Espíritu de Dios trabajando ¿con qué? Con cada persona, contigo y conmigo. ¿Y eso desde cuándo acontece? Desde Pentecostés, desde Hechos 2. ¿Qué es qué cosa? El tiempo, la historia de qué? De la iglesia. Hasta cada vez que alguien arrepentido de sus pecados rinde su vida a Jesús y lo proclama en su corazón, Señor y Salvador, sometiendo ¿qué? Porque esto es lo interesante. Yo digo, ok, vamos a suponer que la prédica emocionó a alguien y alguien dice, rindo mi vida a Jesús.
Y levanta la mano y nosotros, como no vemos corazones, nos acercamos, oramos con él, le damos la bienvenida. Y no sabemos si el Espíritu ha venido con él. ¿Cuándo reconocemos que el Espíritu mora en alguien? Cuando ha sometido, ¿qué cosa? Su voluntad. ¿A quién? A la voluntad de Dios revelada por escrito. Cuando alguien somete su voluntad a la voluntad de Dios revelada por escrito, decimos, ahí hay un siervo del Señor. Ahí hay un siervo del Señor. Notemos también que la expresión, me seréis testigos, ¿es qué cosa? Me seréis testigos. ¿Qué está haciendo Dios? Es una promesa. Es una promesa. Me seréis testigos. Es una promesa. Claro está que nosotros no somos testigos en el mismo sentido que lo fueron los apóstoles o los discípulos. Pero hemos recibido el Espíritu Santo que nos capacita para creer en Cristo, para saber lo que ha hecho por nosotros y por todos, y nos da la habilidad y la responsabilidad de hablar de Él y de su salvación, comenzando en casa y continuando en un círculo cada vez mayor. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5:7, porque vivimos, ¿por qué? Por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Y esa fe es la que nos permite creer en todo lo que la palabra de Dios dice. Leamos ahora el pasaje paralelo, Lucas 24:50. La palabra dice, y los condujo fuera hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Gracias al Evangelio de Lucas sabemos que lo que el mismo Lucas nos narra en el verso 9, aconteció ¿dónde? Cerca de Betania, en el monte del Olivar, como se señala en el verso 12, a poca distancia al este de Jerusalén. Betania está muy cerca de Jerusalén. El verso 9 es el único relato en el Nuevo Testamento de lo que los apóstoles realmente vieron cuando Jesús ascendió. Lo vieron ascender al cielo. Jesús es llevado a los cielos y escondido por una nube. Jesús entonces, comprendieron los apóstoles, no va a instaurar un reino político con una gloria visible, porque su reino no es de este mundo. Creo que en ese momento es cuando ellos toman conciencia de lo que ha de venir. En ese momento, cuando las nubes esconden a Jesús de su vista, es que saben que no se está hablando de un reino político, sino que se está hablando de algo totalmente diferente. Deben entonces ellos volver a casa y esperar que se cumpla la promesa de Dios, del Dios de las promesas cumplidas. Vuelven a esperar que en el aposento alto que se produzca el evento que Jesús ha anunciado, que ha de venir sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Es decir, la efusión del Espíritu Santo. La efusión es derramamiento. Ya está, más fácil. No es una palabra de efusión, muy complicada. Que el Espíritu de Dios se derrame sobre cada uno de nosotros. Porque es Él quien los capacitará, como ya dijimos, para la misión que tienen que llevar a cabo. Pero notemos que hay cierta desolación en los apóstoles. Ellos han caminado durante casi 3 años al lado del Maestro. El Maestro ha sido crucificado, ha resucitado de su tumba y ha caminado con ellos 40 días más. ¿Ok? El Maestro asciende a los cielos, ellos dejan de verlo y hay cierta desolación y van todos y se refugian ¿dónde? En el aposento alto. Y allí aguardan. Pero en ese aguardar nuevamente, ¿qué hay? Tristeza, desamparo, como si el Señor los hubiera dejado. Están nuevamente solos en el aposento alto. Están esperando el acontecimiento. Saben que lo que Dios promete cumple. Creen en lo que el Señor les ha dicho. Pero están hasta cierto punto desolados. Dicen, no más discípulos del Maestro.
no son más discípulos del maestro, porque el maestro ya no está con ellos, sino que ahora son ¿qué? Apóstoles. Apóstoles. ¿Y qué significa la palabra apóstol? Enviado. Son ahora enviados a cumplir la gran comisión. Es como si, y es que por eso la palabra discipulado es tan hermosa en la vida de creyente. ¿Qué es el discipulado? Es trabajar en la iglesia con las vidas que se acercan a la iglesia local, para hacerlo más puntual todavía, y que enseñar el Evangelio. El Espíritu de Dios está trabajando en ellos, pero los ancianos, los maestros, los líderes, están ¿qué? Enseñando, compartiendo el Evangelio. Y en ese tiempo, ¿tú qué eres? Discípulo. Escuchas y aprendes. Tu vida está siendo discipulada. Estás aprendiendo a vivir de la manera que a Dios agrada. La Biblia que te parecía tan complicada empieza a aclararse. El Espíritu de Dios te está guiando para que tú mismo en tu devocional diario puedas ser transformado, puedas caminar de victoria en victoria. El Señor te está hablando. Y sigue siendo Él el maestro y sigue siendo tú un discípulo. De pronto el Evangelio se encarna en ti y entonces pasas a ser parte de ¿qué? Del cuerpo de la iglesia. Y como iglesia, que somos bastión y baluarte de la verdad, aquí estamos llamados a cumplir una cosa. Esa cosa se llama la gran comisión. Y entonces, empoderado por el Espíritu, lleno del amor de Dios en tu corazón, sales y ¿qué haces? Compartes el Evangelio. Esparces la semilla. Y en ese momento, tu vida está cambiando de discípulo a ¿qué? A enviado del Señor. La palabra dice que cada uno de nosotros somos ¿qué? Embajadores del reino. No solo anuncio el reino, sino que el reino se tiene que mostrar en mi testimonio. No solo predico con mi palabra, sino que mi testimonio habla por mí. Y el Señor te sostiene con su diestra victoriosa. Ya Jesús no aparecerá y desaparecerá como lo hizo durante los 40 días posteriores a su resurrección, si volvemos al momento histórico que estamos narrando. Ya no aparece y desaparece. Ya ellos tienen que caminar por sí mismos, apoyados en ¿qué? En el poder del Espíritu. Jesús ha partido y conforme a su promesa ha dejado al Espíritu Santo como su vicario en la tierra. Y nuevamente, otra palabra, vicario. Representante. El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Que mora en quién? En cada uno de nosotros. Y por el cual somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Los apóstoles no vieron la resurrección, pero eran testigos de que lo vieron vivo entre ellos después de su muerte en la cruz. Ellos han sido testigos de la ascensión. Ellos han visto, sin embargo, saben que de aquí en adelante Él va a permanecer oculto de su vista. Ok, de pronto, en la historia que nos está narrando el médico griego Lucas, irrumpen, ¿qué cosa? Dos varones. ¿Dos varones con qué? Con vestiduras blancas. Esto es lo que dice la palabra. ¿Cómo se han quedado los apóstoles? Mirando, literalmente. Lo han visto ascender, lo han visto que la nube lo ha ocultado. Eso es lo que yo decía, la desolación de los apóstoles. Están solos ahí, mirando, todavía diciendo, ¿y qué sigue? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y qué sucede según lo que narra Lucas? Aparecen dos varones con vestiduras blancas. Lucas nos da tres pistas. Son varones, llevan vestiduras blancas y tienen un mensaje de parte de Dios. ¿Qué son? No, ya estaba todo. Estaba así muy fácil la charada. Son ángeles. Efectivamente, lo que define a un ángel que es fundamentalmente un mensajero de Dios, trae un mensaje de parte de Dios. Una de las principales funciones de un ángel
siempre son representados con vestidura blanca y normalmente la palabra habla de que son varones. Entonces, como que está todo dado y uno dice, ok, delante de ellos hay dos ángeles. Si leemos Lucas 24:4, dice lo siguiente: y quedaron sumamente desconcertados por esto. Pero he aquí, dos varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a él. La descripción del verso 10 que ahora compartimos es muy similar, ¿no? El mensaje que los ángeles traen es una suerte de, y esta es la versión a mostrar Lucas, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Vamos, muévanse. ¿Qué trabajo por hacer? Salgan de su asombro. Vamos, ya. Ese mensaje a veces le hace falta a la iglesia. Queremos salir a la posición cómoda de discípulo. Y van como el año 10 en la congregación y hermano, va a haber algún curso de discipulado. Vas en el discipulado como 125 más o menos. Ya es tiempo, vamos, muévanse. Ya es tiempo de salir a qué? A anunciar la buena nueva, a compartir la palabra de Dios, a ver a los más cansados, a ver a aquellos que aún no conocen el Evangelio. Podemos asociar también el mensaje de los ángeles con el verso 6, porque ahora los apóstoles trabajan para el reino de la gracia de Dios. Un gobierno cuyo trono se instaura en el corazón de todos aquellos que habrán de rendir su vida a Jesús como Señor y Salvador. Es el tiempo de andar por la fe, que es don de Dios, y nos ha sido dada y no por vista. Porque ese reino volverá a ser visible cuando Jesús vuelva en aquel día. Día también en que los que durmieron y los que aún viven seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Amén. Entonces, el cumplimiento perfecto de ese reino ocurrirá cuando Jesús regrese visiblemente. Hasta ahora que somos entonces justificados y santificados. Después de la glorificación, seremos santos. Y entonces podremos estar ¿qué? Cara a cara delante del Señor. Amén. Hoy está Jesús delante de nosotros. En Él somos justificados. En Él somos santificados. Es decir, santos y justificados y justos por posición en Cristo. Porque estamos en Él. No es que me gusta tanto el arca como tipo de salvación. Si estás en el arca, estás salvo. Si no estás en el arca, estás ahogando en las aguas del diluvio. Si estás en Cristo, si permaneces en Cristo, eres salvo. Y si no, sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Esto significa que se está en ese momento inaugurando nuestra esperanza escatológica. En ese preciso momento hay un mensaje nuevo para la iglesia, porque empieza el tiempo de la iglesia, la esperanza escatológica. Ok, eso que hemos cantado, eso que anunciamos, Él volverá. No se trata de prepararte, una vez en el episodio, prepárate, no. Se trata de preparar el alma, el corazón, para cuando el Señor vuelva. Cuando se produzca la efusión del Espíritu Santo, se estará iniciando la historia de la iglesia. Dios volverá, pero esta vez ¿para qué? Para reunir consigo a la nueva Israel espiritual, renacida por gracia, por medio de la fe. Entendiendo esto, acotemos algo más. Jesús no se ha retirado al cielo. Jesús no se ha retirado al cielo. El cielo tampoco es el que se observa a través de los telescopios de los astrónomos, ni siquiera el lugar donde están suspendidas las estrellas y los planetas. El cielo es el estado de gloria en el cual aquel que comparte nuestra humanidad como postrer Adán goza de todo el poder y la gloria con el Padre que tenía ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Dios dice, la palabra en Efesios 1:20-23, Efesios 1:20-23, dice lo siguiente: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra, ¿dónde? En los celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Dos cosas importantes. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y es que la cabeza vivificante. Si los miembros del cuerpo no están unidos a la cabeza, entonces están ¿qué? Muertos. La única manera de mantener vida en la iglesia es permaneciendo en Jesús. Él vivifica. No es la cabeza solo en el sentido de autoridad, que a veces que también lo es, pero no solo en ese sentido, sino es el que está dando vida ¿a quién? A todos los miembros. Que somos ¿qué? Su cuerpo. Cualquier miembro separado del cuerpo, ¿qué pasa? Se necrosa, se muere, se pudre. Por eso es que la analogía de iglesia y cuerpo es tan importante. Si te alejas de la cabeza vivificante, si te separas de la cabeza vivificante, como cualquier miembro de un cuerpo, lo que te va a acontecer es que espiritualmente te vas a corromper, te vas a necrosar. Porque no estás recibiendo la vida que viene de quién? De Jesús. Entonces, cuando entendemos eso, cuando interiorizamos eso, entendemos que sí, hermanos, Jesús lo llena todo. Jesús lo llena todo. Jesús viene a participar de tu vida. Y entonces las cosas no te resultan extrañas. Si dos o más estamos reunidos, sabemos que Él está en medio de nosotros. Y sabemos que este lugar hoy es santo, no porque nosotros estamos aquí, sino porque su presencia lo hace santo. Amén. Y entonces es necesario congregar. Es necesario participar de la vida de la iglesia. Porque estamos separados de la cabeza. ¿Corro el riesgo de qué? De secarme. Y sigo hablando espiritualmente. Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. ¡Qué hermoso! El Dios que se encarnó, el Verbo hecho carne, es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Por eso es que todas las cosas hablan de su gloria. Él lo llena todo. Jesús está involucrado en nuestra vida. Él lo controla todo. Nada acontece si no es voluntad de Dios. A veces lo perdemos de vista. La obra de los apóstoles y la obra de la iglesia en estos 21 siglos es obra de Él. Es obra suya. Es obra de Dios. Pero quiero hacer un poco más de hincapié en el verso 11, el que considero muy importante porque da paso a la historia de la iglesia. Los ángeles han llamado con justicia a los discípulos de Jesús varones galileos, porque los receptores de esta gran promesa son en su mayoría hombres que provenían de la zona de Palestina. Ellos son los receptores de la gran promesa de Dios. Miren lo que les dicen los ángeles. Este Jesús, no otro, este Jesús que ustedes han visto ascender, no otro, el que ustedes conocieron, dice la palabra, Él, ¿qué cosa? Volverá. Es hermosísimo. Ahí entendemos todo el concepto del postrer Adán. Entendemos todo el concepto del postrer Adán. Él es el que abre, el que da inicio. Este Jesús, me dice, el que ustedes conocieron, su maestro, con el que se comieron el pescadito frito, este Jesús es el que volverá.
Si ahora están en Jerusalén estos galileos, es porque nuestro Señor Jesús los escogió para esta gran comisión que empieza aquí y ahora. Y ese Jesús es el Salvador. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y ese Jesús promete que de forma visible, en la misma forma en que lo vieron ascender, asimismo lo veremos descender en la gloria del Padre. Amén. Y esa es nuestra esperanza escatológica. Eso es lo que anima nuestra vida. Eso es lo que debe alentar nuestro ministerio. Eso es lo que debe sostener a todo aquel que está trabajando en la obra del Señor. Esa es la esperanza gloriosa, maravillosa. El anhelo está puesto en aquel día. Nuestro sueño es ese. El título al que aspiramos es ese. Siervo fiel, no hay otro. Es inevitable que lea mi pasaje favorito. Apocalipsis 1:7 hasta el verso 11. Dice de una manera maravillosa el discípulo amado. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y también aquellos que lo traspasaron y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén, dice. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y estando en espíritu, en el día dominical, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. El verso 9 es el que tiene que encarnarse en nosotros. Yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros ¿en qué? En la tribulación. ¿Y en qué? En la esperanza del reino. ¿Y en qué? Y en la perseverancia en Jesús. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Vuelvo con algo del texto nuevamente. Recuerden que los y son, ¿qué cosa? Conjunción, une. No son alternantes, no son o esto o lo otro. Volvamos al verso 9. Volvamos al verso 9 para entender nuestra vida de iglesia. Yo, Juan, vuestro hermano, y empiezan los sí. Y partícipe con vosotros ¿en qué? En la tribulación. Y en el reino. Y en la perseverancia en Jesús. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Quieres saber qué es vida de iglesia? Lee nuevamente el verso 9. Como iglesia somos ¿qué? Partícipes ¿en qué? En la tribulación. Porque el reino de los cielos se habrá de alcanzar a través de ¿qué? De mucha tribulación. 1. 2. Partícipes ¿de qué? De la esperanza ¿de qué? Del reino. Ese reino escatológico que hemos tocado hoy. 3. ¿En qué somos hermanos? En la perseverancia en Jesús. Por eso mejor de a dos. Porque si uno cae, siempre hay otro que puede levantarlo, ayudarlo en su andar. Perseverantes. ¿En qué? En Jesús. Lo que nos toque vivir, no importa, que siempre sea por causa de qué? De la palabra de Dios. ¿Y qué cosa? Y el testimonio de Jesús. Queremos entender la vida de iglesia. Metámonos en el verso 9 más de una vez y vamos a entender lo que el Señor está pidiendo. Ahora sí, vamos a mencionar algunas conclusiones del pasaje de hoy. Primero, el mismo Jesús que ascendió volverá en la gloria del Padre. El mismo Jesús que ascendió volverá en la gloria del Padre. La ascensión de Jesús permitió ¿qué cosa? La efusión del Espíritu
Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra, es el representante de Cristo en la tierra. Bautizados en el Espíritu, es Él el que nos capacita, ¿para qué? Para la obra. El derramamiento del Espíritu marca el inicio de la historia de la iglesia. La obra de los apóstoles y la obra de la iglesia en estos 21 siglos es obra de Dios. Dios no nos ha abandonado. Dios no ha partido para no estar más cerca de nosotros. Al contrario, y conforme a su promesa, Dios nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Necesitamos interiorizar la naturaleza del reino de Dios. Porque cuando entendemos la naturaleza del reino, entendemos lo siguiente: que el reino de Dios es amor, que el reino de Dios es servicio, que el reino de Dios es humildad, dependencia de Dios en todo, que el reino de Dios es interesarse sinceramente por los demás, que el reino de Dios es esforzarse por evitar que otros vayan directo a la destrucción y traerlos al reino eterno del Hijo amado de Dios. El personaje central de este reino es Cristo Jesús, el rey que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y que al final murió por nosotros. La enseñanza de nuestro rey es renunciar al poder, negarse a sí mismo y darse en servicio a los demás. El reino de Dios, queridos hermanos, es eterno. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque animas en nuestro corazón nuestra esperanza escatológica. Sabemos que volverás y que no lo harás más como siervo, sino que volverás en la gloria del Padre como Rey. Y nos preparamos para ese día, Señor. Ayúdanos por el poder del Espíritu que nos capacita para la obra a permanecer fieles a ti. No queremos fallarte, Señor. Cuida nuestro andar, Padre. Sujétanos con tu diestra victoriosa, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias por participar de nuestra vida y de la vida de nuestra familia. Gracias por estar esta tarde en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Porque ella también, Padre, nos habilita a que esta tarde podamos participar gozosos de tu mesa, de la cena del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí,